Bien, muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Enviamos un grato y ameno saludo a cada uno de los hermanos que se encuentran allá en sus casas. Les vamos a pedir que para que esto sea un poco más interactivo, coloquen amén en el chat de WhatsApp o en el chat de YouTube para que nos confirmen su presencia en este momento. Les voy a pedir también que arranquemos la mañana y este culto buscando en el libro de Salmos, capítulo 46. Libro de Salmos, capítulo 46. Y me confirman, por favor, con un amén ahí en el chat de que ya lo han encontrado. Yo voy a hacer la lectura a favor de ustedes. Vamos a hacer una oración. Luego vamos a tener unos cantos y finalmente vamos a escuchar a nuestro pastor. Salmos capítulo 46 dice de la siguiente forma, y vamos a hacerlo de forma antifonal. Perdón, yo hago la lectura a favor de ustedes me siguen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio. Él es Dios, el Dios de Jacob. Amén. Bien, mis amados hermanos, aunque la tierra se deshaga, aunque la tierra se desborone, Dios está con nosotros y no temeremos. Oremos al Señor. Señor, Dios Todopoderoso y Misericordioso, te doy gracias por esta mañana, por los medios que hoy provees para que podamos transmitir, oh Dios, este culto a nuestros hermanos. Para que aún, Señor, en este momento de dificultad, cada uno desde su casa, Señor, pueda estar en comunión, en el mismo espíritu, reunidos en nuestros hogares para exaltar tu santo nombre. En esta mañana yo te pido perdón, Señor, por nuestras dudas, por nuestra falta de confianza, oh Dios, porque desconfiamos, Señor, que tú estás con nosotros. Muchas veces ponemos más la confianza en las ayudas del gobierno, Señor, en nuestros trabajos, Padre, y desconfiamos de ti, que de ti viene el alimento, que de ti viene la provisión, que si hemos de ganar la batalla, la ganaremos es porque tú, Señor, estás con nosotros, Padre. Y aunque esta tierra, Señor, se desintegre, te pedimos hoy, llénanos de esperanza, porque este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es tu ciudad, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, a donde iremos. Aquí solo somos peregrinos, por lo que yo hoy te pido esperanza para mí, para mis hermanos, oh Dios, cada uno allá en sus hogares, que pueda estar tranquilos, Padre amado, tranquilos de que aunque esta tierra se desborone por completo, no es nuestra tierra. Nuestra tierra está más allá del sol, por encima del sol está nuestra tierra, y es donde anhelamos, oh Dios, ir. Y sin embargo, dices que tú estás con nosotros, el Dios de Jacob es quien nos protege, así que no hemos de temer en ningún momento, porque tú estarás con nosotros en todo momento, Señor. Te alabo y te bendigo. En tus manos coloco, Señor, este servicio, este culto,
que cada uno de mis hermanos en su casa pueda estar concentrado, Señor, atento a la palabra del Señor, que puedan recibir la palabra de esperanza en momentos como estos donde más lo necesitamos, oh Dios. Que tu palabra llegue a donde deba llegar a través de estos medios, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pedirle ahora a nuestro hermano Jason, que también se encuentra aquí con nosotros, que esté entonando unos cantos, ¿sí? Usted desde su casa también puede hacerlo, ¿sí? Entrar en adoración, concentrarse, orar a Dios para que nada lo distraiga y pueda cantar al Señor en este momento. Entonces, lo dejo con mi hermano Jason para que usted adore al Señor desde allí, desde su casa y ojalá con su familia. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, tengan todos muy buenos días. El Señor les esté bendiciendo y espero que podamos alzar una adoración a través de cánticos, amén. Cánticos espirituales, cánticos basados en la palabra y que resaltan nuestra confianza en Dios. Los invito a que todos estén ahí apoyando, si pueden también desde el chat, enviando gloria a Dios, amén, enviando unas palmas y que podamos entonar juntos, a pesar de que no estamos reunidos, alabanzas a nuestro Señor, como todas las personas alrededor del mundo el día domingo hacemos, amén. Y sabemos que el Señor es nuestro todo. Si tenemos esa certeza, sabemos que Él tiene el control de lo que pasa. Él es nuestra luz, nuestra esperanza. Él es el gozo de nuestra salvación. Tenemos un gozo que el mundo no tiene, una esperanza que el mundo no tiene, y eso es lo que nos consuela, nos reconforta, porque tenemos al Creador de los cielos. Amén. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. Dígale, mi hermano, desde su hogar. El Señor es mi luz,
El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Eres el creador de los cielos, Señor, y a ti damos nuestra alabanza, a ti damos nuestra honra, Señor, porque reconocemos, porque tú abriste nuestros ojos y ahora podemos verte, Señor, porque eres nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará
por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, nada me faltará. Oh, nada me faltará. Tenemos esa certeza, Señor, de que nada nos faltará, porque profundo es tu amor, Señor, más profundo que el mar, más profundo que la tristeza, más profundo que el miedo. Así es. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el pozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre,
su trono estaré. Ordenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor, Señor, suficiente es para nosotros, Señor, tu bendito amor, porque tú nos amaste primero. Vamos a continuar con una lectura bíblica, la que continuamos en Hebreos, y nuestra hermana Elizabeth nos va a colaborar con la lectura. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y a todas aquellas personas que de pronto puedan estar escuchándonos en esta hora. Quiero invitarles a que nos ubiquemos en el libro de los Hechos, el capítulo 4. En Hebreos capítulo 4. Damos un saludo muy especial, como les decía, a todas las personas que hoy nos están acompañando de alguna manera, sabiendo que hoy no nos podemos reunir, pero que el pueblo del Señor, donde quiera que estemos, todo el tiempo estamos convocando, adorando el nombre del Señor. Corrijo entonces, vamos a leer Hebreos en el capítulo 4. Dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de todo otro día.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que nos llama el Señor que hagamos, acercarnos a Él para hallar la gracia, dice su palabra, para el oportuno socorro. Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, continuamos con cánticos, con la adoración musical. Hermano, y si va a declarar, declara que su Dios es vivo y santo, amén. Porque alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre el cielo y la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos de nuestro corazón, te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre el cielo y la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre el cielo y la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Así te damos todo el honor, Señor, y toda nuestra atención. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación.
Envíen sus palmas ahí al chat, hermanos. Apóyennos con esto. Señor, eres fiel, tu misericordia eterna. Señor, eres fiel, tu misericordia eterna. Eres fiel, Señor, eres fiel, tu misericordia eterna. Eres eterno, Señor, eres fiel, tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, eres fiel, tu misericordia eterna. Señor, eres fiel, tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel, tu misericordia eterna. Eres bueno, Señor, eres fiel, tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, Padre amado. Bien, amados hermanos, muy buenos días nuevamente a los que hasta ahora se están conectando tal vez. En unos instantes nuestro pastor ya estará pasando por acá a compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que tienen unos minutos para que compartan este link, ¿sí? Pueden compartir este video, si no lo han hecho todavía, empiecen a compartirlo con otras personas. Puede que no sean las personas creyentes, quizá. Tengan en cuenta que en estos días la gente es sensible, algunos quizá todavía rechacen al Señor, pero otros necesitan del mensaje de esperanza. Así que no es momento para decir, los que no creyeron sí ven por no haber creído, sino es momento más bien de abrir las puertas, de abrir nuestros corazones, de ser amorosos, de tener amor por esas almas que hoy se encuentran perdidas, aún sin Cristo, aún después de ver todas estas cosas. Entonces, en este momento, mientras nuestro pastor alista su material, le pedimos que comparta, que por favor comparta este video. ¿Son mis hermanos? Entonces, unos minutos mientras nuestro pastor se está organizando por acá. Dios los bendiga.
Muy bien, buenos días. El Señor bendiga a todos los que nos están viendo en esta mañana. Es un gusto dirigirnos a ustedes por este medio. También quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestros hermanos, al hermano Miguel Oliveros y al hermano Jason Torres, quienes nos están ayudando para poder llevar esta transmisión hasta ustedes. Y quiero invitarles para que en esta mañana continuemos bien adorando al Señor en esta oportunidad a través de escuchar, de oír atentamente la palabra de Dios. Quiero invitarle para que vaya conmigo a la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Gálatas. Le invito para que vaya conmigo a la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1, en los versículos 6 al 10. Vamos a leer juntos esta porción de la Escritura, es decir, usted allá en su casa me va a acompañar y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Vamos a leer juntos de la palabra del Señor. Bueno, se me iba apagando un momento el equipo, pero ya me ubico y vamos a leer juntos. Por favor, tome su Biblia y ubíquese allí y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Entonces, tenemos la Escritura allí. Invito para que usted lea en su casa con sus hijos, porque entendemos de que a pesar que no podamos congregarnos hoy con el resto de los hermanos, sí lo debemos hacer desde nuestros hogares. Así que vamos a estar juntos leyendo la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Altísimo de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Voy al versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Acompáñenme y hagamos una breve oración juntos al Señor, pidiéndole a Él que sea iluminando nuestras vidas para poder entender y también a la vez disponiendo nuestras vidas para poder estar atentos a su palabra. Señor Dios, Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, primero que todo por la vida que nos das y por la oportunidad, Señor amado, de poder celebrar también esta adoración para llegar en la distancia también a distintos hermanos y así juntos poder presentarnos delante de ti, Altísimo y Soberano Señor. Porque, Señor, tú nos has hecho libres para poder reconocerte y para poder reconocer el deber que tenemos de adorarte a ti, Señor. Y por eso en esta mañana estamos aquí adorándote, exaltándote. Rogamos, Altísimo Dios, que sea tu palabra llevada a cada rincón, a cada lugar, a cada familia, a cada vida, Señor. Padre, y que tu Espíritu Santo sea el que esté llamando por la gracia tuya a las vidas, a los corazones, a través de tu palabra. Te lo ruego, Señor, todo en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana vamos a estar compartiendo de esta porción de la Escritura. Y quisiera comenzar primero que todo
recordándoles a ustedes que esta carta tiene un porqué y un para qué. Primero que todo, el porqué tenemos esta carta es porque al extenderse el Evangelio, al llegar el Evangelio, al salir el Evangelio de aquel rincón de donde comenzó la iglesia, encontramos que luego el Evangelio fue extendiéndose y ya luego encontramos que la iglesia del Señor, al llegar a otros lugares, es una iglesia mixta, es una iglesia que se compone de personas de distintas culturas. Y en este caso podemos encontrar entonces judíos y gentiles juntos formando la iglesia cristiana. Pero dentro de ese contexto multicultural en que se encuentra la iglesia en el siglo I, también encontramos que habían un grupo de personas dentro de la iglesia que consideraban que para que alguien pudiera pertenecer a la familia de Dios, ese alguien debía obedecer las leyes de la Torá. Es decir, esa persona debía guardar lo que es la circuncisión, practicar la circuncisión, ciertas comidas, ciertos días de reposo, etc. Debía obedecer las leyes de la Torá, de lo contrario no podía pertenecer a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Así creían algunos. Entonces entendemos que ese tipo de enseñanzas eran nocivas, que ese tipo de enseñanzas eran enseñanzas que socavaban la verdadera enseñanza del verdadero evangelio y dividían la iglesia. Ese es el por qué se escribió esta carta a los Gálatas. Pero también tenemos el para qué. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito se lo voy a decir para que usted lo tenga claro, porque es importante en la medida en que usted va estudiando este libro con nosotros, para que lo pueda entender. El para qué se escribe es para preservar y presentar defensa de la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? La justificación por la fe. Y a la vez también se escribe para advertir de las consecuencias de abandonar esta verdad. Ese es el para qué. Y en esta mañana vamos a compartir entonces de esta porción, y en esta porción vamos a tener un título, un tema, un asunto a tratar, y es: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y vamos a tocar 3 puntos rápidamente. Y la primera parte la vamos a enfocar en los versículos 6 al 7. Espero que usted me pueda seguir, que usted pueda estar conmigo. Versículos 6 al 7, que ya leímos, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué está sucediendo acá? Lo que está sucediendo es que ha llegado a los oídos del apóstol lo que está sucediendo en determinado lugar, lo que está sucediendo en aquella región donde había varias iglesias, llamado Galacia. ¿Y qué es lo que ha llegado al apóstol a sus oídos? Lo que ha llegado al apóstol a sus oídos es que las personas que conforman estas iglesias están alejándose del verdadero evangelio. Y esto entonces ha
causado estupor, esto ha causado un asombro en este hombre. Por eso dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pero antes de eso, quiero decirle que cuando miramos esta carta y la manera como empieza, entonces, antes de eso me faltaba decirle algo para que usted pueda ponerse a tono con el sentimiento que tiene quien escribiera esta carta. ¿Y qué es lo que tengo que decirle? La manera como empieza esta carta. ¿Cómo empieza esta carta? Bueno, para quienes conocen un poco más de las Escrituras, saben que las cartas, o más bien que había una costumbre para escribirse las cartas en el siglo I. Y la costumbre es que luego del saludo había como cierto protocolo. Ese protocolo lo podemos encontrar en las distintas cartas que escribiera este hombre llamado Pablo. Y ese protocolo es que generalmente este hombre comenzaba agradeciendo a Dios por los destinatarios. Comenzaba de otra manera diferente a como comienza esta carta. Y eso entonces nos pone a tono con lo que está sucediendo allí. De tal manera que es tan delicado lo que está sucediendo que Pablo deja de lado el protocolo para ir directamente a tratar el asunto. Entonces la carta dice: estoy maravillado. Hay un asombro doloroso en este hombre. Hay un asombro doloroso en este hombre. Y nosotros encontramos que lo que lo tiene asombrado es algo sumamente delicado. Pablo había sido apartado para predicar el Evangelio. Este era un asunto en la vida de Pablo de peso mayor. Por eso Pablo se encuentra consternado. Por eso Pablo se encuentra en estupor aquí. Pero ¿qué es lo que está pasando exactamente? Usted lo lee conmigo allí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ellos se están alejando del verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente. Estimado hermano, estimado amigo, las personas a quienes iba dirigida esta carta se estaban alejando del verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente. Y esto entonces era lo que causaba asombro en este hombre. Yo quiero hacer una pregunta a usted, y es: ¿usted conoce a alguien que se alejó del evangelio? ¿Usted conoce a alguien que se alejó del evangelio? ¿Cómo recibió usted eso? Seguramente si usted conoce a alguien que se alejó del evangelio, como seguramente sí lo conocemos, usted puede entonces entender lo que estaba experimentando Pablo en ese momento. Él está viendo que aquellas personas a quienes les predicó el evangelio y en determinado momento lo recibieron, luego, muy pronto se están alejando de él. Pero déjeme decirle algo, hermano, también que nos muestra estos dos versículos que hemos leído. Y es: ¿qué implica el alejarnos del evangelio? ¿Qué implica cuando alguien se aleja del evangelio? ¿Qué implica cuando alguien empieza a abrazar otra clase de cosas? Bueno, déjeme decirle que esto no es tan simple como algunos creen. Esto no es algo impersonal. Esto no es sencillamente cambiar una posición teológica. Algunos creen que abandonar el evangelio es sencillamente cambiar una posición teológica. Pero es mucho más serio que eso.
Léalo conmigo en los versículos 6 y 7. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué significa? Significa darle la espalda a Dios, porque dice de que os hayáis alejado del que os llamó. No es algo impersonal. Es alejarnos de Dios, es darle la espalda a Dios. Es darle la espalda, en el caso de ellos, de los Gálatas, darle la espalda a aquel que los había llamado por la gracia de Cristo. Es darle la espalda al mismo Cristo. Eso es lo que significa alejarnos del verdadero evangelio. Quizás aquí sea el momento oportuno para mirar cuál era el evangelio diferente al cual se estaban trasladando estos miembros de la iglesia. ¿Cuál era el evangelio diferente al cual de alguna manera habían comenzado a trasladar estos hermanos? Pero para notar esa diferencia, porque aquí se nos resalta que es un evangelio diferente, pero para resaltar esa diferencia, qué bueno que pudiéramos contrastar el evangelio que Pablo predicaba y luego mirar el evangelio al cual estos hermanos estaban comenzando a migrar. Y encontramos entonces que el evangelio que predicaba Pablo es que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y él lo va a decir ahí mismo en su carta, capítulo 2, versículo 16. Mire el evangelio que Pablo predicaba: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero ¿cuál era ese evangelio diferente al cual le estaban predicando a los Gálatas? Que no era el evangelio que Pablo les había predicado. Y ese evangelio era uno que proclamaba la fe más las obras de la ley. Proclamaba la fe más las obras de la ley. Es decir, le añadía. Y eso lo encontramos ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Allí ya hay una insinuación también de la clase de evangelio que se les estaba ahora predicando a los Gálatas, que era diferente al mensaje que Pablo les predicaba. Mis amados hermanos, esto nos permite entonces entender la diferencia de alguna manera. Partiendo de esto, hermanos, o más bien quiero también que tenga presente que este mensaje que estaban recibiendo los Gálatas no venía de afuera, venía de personas que hacían parte de la misma iglesia. El capítulo 2, el versículo 4 nos muestra dónde estaban las personas que estaban predicando ese mensaje diferente. Gálatas 2:4 dice que habían falsos hermanos que se habían introducido a escondidas y que habían entrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, que los que estaban enseñando ese evangelio diferente o ese mensaje diferente estaban dentro de la iglesia, lo cual hace que sea mucho más peligroso el asunto. Y aquí seguramente podemos no esperar más para traer una aplicación. Y yo quiero unirme a la aplicación que trajera alguien que miraba sobre este pasaje. Y la aplicación es acerca de que la iglesia tiene una necesidad,
Y la necesidad que tiene la iglesia es la necesidad de una madurez doctrinal. Estimado hermano, la iglesia local, por lo menos la iglesia nuestra, tiene una necesidad, no un lujo, sino una necesidad, y es la necesidad de poder madurar doctrinalmente. Porque mientras la iglesia no madure doctrinalmente, va a estar expuesta a ser llevada por todo viento contrario de doctrina. Entonces, frente a lo que está pasando aquí, ya hay una implicación para nosotros. Y la implicación es: necesitamos madurar doctrinalmente. Necesitamos madurar doctrinalmente. No es un lujo, es una necesidad, para que entonces como iglesia no estemos siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina, como les estaba pasando a los hermanos allí en Galacia. Aquí inmediatamente también cabe una pregunta rápidamente, y es: ¿cuántas clases de evangelio hay? ¿Cuántas clases de evangelio hay? Y entonces tenemos que mirar la misma escritura, y la misma escritura nos responde. Versículo 7, Pablo les está diciendo: ustedes están migrando a un evangelio diferente. Pero luego en el versículo 7 trae una explicación, trae una aclaración que está en toda la escritura, y esa aclaración es: no hay varios evangelios. No hay varios evangelios del mismo tipo. Hay un solo evangelio, de las características del evangelio de Cristo. No hay varios, hay uno solo. Y eso lo podemos leer ahí mismo en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Aquí mismo en el capítulo 1, versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que Pablo predicaba no era un evangelio inventado por los hombres. Si fuera inventado por los hombres, habría varios evangelios. No, el evangelio auténtico, el evangelio que Pablo predicaba y que nosotros procuramos predicar y pretendemos predicar, y a través del cual hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, a través del cual el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, es uno solo, es uno solo. Romanos capítulo 1, versículo 1 también. Y podríamos quizás leer muchos textos donde aparece evangelio en singular. El evangelio, el evangelio, el evangelio. No dice los evangelios. Versículo 1 del capítulo 1 de Romanos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio entonces es uno solo. De ahí el título entonces de nuestra exposición en esta mañana: no hay otro evangelio. En realidad solamente hay uno. Puede que muchos se llamen evangelios, puede que muchos se llamen evangelios, pero la realidad es que solamente hay uno. Solamente hay uno. Ese parece ser el caso también aquí en nuestro pasaje. Al parecer, los falsos maestros, los que están predicando otro evangelio, ellos también denominan lo que ellos predican, lo denominan como evangelio. Ellos lo denominaban y ellos creían que predicaban el evangelio, pero realmente no era el evangelio. Porque si vamos a mirar, ellos predicaban la fe, pero luego se desviaban y predicaban solamente la ley, ¿sí? Y ese no es el evangelio. Porque empezando que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos liberta. Dice la palabra: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
porque ligera es mi carga, dice el Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo nos libera, no nos esclaviza. Pero hoy encontramos que muchas personas realmente que están siguiendo una serie de ritos, que están siguiendo una serie de reglas, no están libres, están esclavizadas, como pretendían esos falsos maestros volver a esclavizar a estas personas. O que si se diera el caso que estas personas abrazaran ese otro mensaje que no era el Evangelio, esas personas, si cabe solamente una probabilidad, habían sido libres y volverían otra vez a la esclavitud, porque el Evangelio de Jesucristo nos liberta. Hermano, esto nos enseña algo cuando decimos que hay un solo Evangelio. Esto nos enseña algo. Ponga bien cuidado a esto, y es que no es como hoy en día se está seguramente ventilando y anunciando, y entonces encontramos que las personas dicen que todas las iglesias son lo mismo, que todos buscamos al mismo Dios, que todos los caminos conducen a Roma. Pero no es así. Hay un solo Evangelio. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo. Y el mismo Jesucristo dijo por allá en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pare de contar. Hay un solo Evangelio, porque también hay un solo camino al Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos entender que allí en Galacia se estaba enseñando algo completamente diferente. Habían personas que estaban enseñando sus propias ideas y creían que ese era el Evangelio. ¿Será que eso se está dando en nuestras iglesias? Que se esté enseñando las ideas de un hombre y se pretenda que eso es el Evangelio. Creo que fue el hermano Tim Keller el que dijo: un evangelio distorsionado ya deja de ser el evangelio de la salvación. Un evangelio distorsionado ya deja de ser el evangelio de la salvación. Aquí encontramos que se estaba enseñando otro evangelio y lo que se pretendía era pervertir el verdadero. Pero cuando pervertimos el verdadero, cuando lo cambiamos, cuando lo alteramos, cuando le añadimos o cuando le quitamos, en ese momento ya deja de ser el evangelio de la salvación. Creo que esto nos puede llevar rápidamente ahora a mirar nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto lo encontramos en los versículos 8 al 9. Y allí encontramos una fuerte advertencia. Vamos a encontrar allí una fuerte advertencia, quiera Dios que retumbe en nuestros corazones, que retumbe en nuestras vidas, y que si alguien está abrazando un evangelio diferente, Dios en su gracia, por su Espíritu, lo llame de allá, lo traiga de allá, verdaderamente arrepentido. Y que si alguien está predicando un evangelio que no es el evangelio, o un mensaje que no es el evangelio, pero lo está llamando el evangelio, quiera el Señor que se arrepienta y se vuelva al Señor, como seguramente sabemos de muchos que en otra época predicaban un evangelio diferente, pero que el Señor los llamó, y a costa de sufrir persecución, de sufrir lo que fuera, ahora predican la verdad del evangelio. Y aquí encontramos entonces, estimados hermanos, luego de mirar lo que estaba pasando allí y las implicaciones que esto tiene, podemos seguir avanzando y mirar una fuerte advertencia, versículos 8 al 9. Dice: mas si aún nosotros, oiga bien, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Es enfático lo que se está diciendo aquí. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos varias cosas. La primera, esta es una oración condicional. Esta es una oración condicional que nos presenta un caso hipotético. Un caso hipotético de falsos maestros. Oiga bien, nos presenta un caso hipotético de falsos maestros. Porque dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo. La verdad, si miramos el caso del apóstol, ¿será que los apóstoles podrían predicar un evangelio diferente? Aquellos que, según entendemos el término apóstol, sabemos que eran representantes del Señor, enviados por el Señor. Yo creo que ellos no predicarían un evangelio diferente. Claro, eran humanos como nosotros también. Pero aquí se nos presenta es un caso hipotético. Si acaso un apóstol, uno que fue enviado a predicar, uno que ha sido testigo, si acaso uno de ellos le presenta un mensaje falso. O viene otro caso, el caso de un ángel bueno, un ángel santo, un ángel que viene del cielo, imagínense, un mensajero de Dios. Pero a través de estos casos improbables, de falsos maestros, lo que se quiere enfocar aquí es traer un punto de advertencia, y el punto de advertencia que trae el apóstol aquí es que si fuese el caso de que un apóstol o un ángel predicara un evangelio cambiado, un evangelio distorsionado o diferente, incluso si fuera un apóstol o fuera un ángel, ellos serían anatemas. No sé si usted entiende el sentido de eso. Incluso si fuera un apóstol o fuera un ángel, entonces ellos serían anatemas. Quizás viene la pregunta acá: ¿y qué significa ser anatema? Bueno, cuando miramos varios pasajes en la Biblia, por ejemplo el libro de Romanos en el capítulo 9, voy a permitirme leer rápidamente estos pasajes para dar alguna definición. Romanos 9:3 dice, hablando Pablo acá, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, oiga bien, ahí está el término anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Aquí de una vez se nos define lo que significa ser anatema. Es alguien separado de Cristo. Alguien separado de Cristo. Luego en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice que nadie que hable por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. Parece ser que en la iglesia en Corinto habían personas que caían bajo ciertos éxtasis y lo atribuían al Espíritu, y luego decían, bueno, que eso era del Espíritu, pero ¿qué pasaba? Que en ese supuesto éxtasis ellos blasfemaban contra Jesús, maldecían a Jesús. Y por eso Pablo dice que nadie que hable por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. Lo que nos muestra es que ellos estaban separados de Cristo. Ellos no eran verdaderos cristianos. Pero también encontramos en Corintios capítulo 16, versículo 22, Pablo, despidiéndose de la iglesia, dice allí, si alguno no ama al Señor Jesucristo, el tal sea anatema. Oiga bien, si alguno no ama al Señor Jesucristo, el tal sea anatema. Podemos decir que básicamente el término anatema que Pablo utiliza aquí en Gálatas 1 es que se refiere a algo destinado, más bien dedicado a la destrucción, a la condenación, al infierno eterno. Anatema significa alguien dedicado
a la destrucción, a la condenación, al infierno eterno. Entonces Pablo dice aquí que eso es lo que deben recibir aquellos que prediquen un evangelio falso. Un evangelio falso. Pero si miramos ahí, hermanos, rápidamente, en el versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el caso anterior era un caso hipotético, improbable, pero en este caso ya es un caso real. Lo que aquí prácticamente se nos está diciendo es que si no se le pasaba por alto a un apóstol o a un ángel, si llegaran a predicar un evangelio falso, mucho menos se les iba a pasar por alto a aquellas personas, a aquellos hombres que se habían metido encubiertamente en la iglesia y estaban predicando un evangelio falso. Ellos entonces caerían también bajo la condenación del Señor o quedarían expuestos a la destrucción. Déjeme decirle algo. Alguien podría preguntarse: pero esas palabras que dice Pablo, ¿tienen peso o no tienen peso? Bueno, la verdad sí tienen peso. Sí tienen peso. Porque esa era una declaración o una invocación efectiva, como alguien la llamó. Era una invocación efectiva, era algo operativo, no era sencillamente un deseo que el apóstol estaba expresando y ya. No, era algo de peso, entre otras cosas, que las estaba diciendo un apóstol autorizado del Señor. Es decir, tenían peso esas palabras. Y es delicado porque Pablo está pronunciando allí una maldición sobre los judaizantes. Algunos dicen: pero esa declaración es muy dura. Esa declaración que aparece allí es muy dura. Y seguramente si alguien se levanta entre nosotros porque detecta que están predicando un evangelio falso, seguramente muchos en la sociedad hoy y aún dentro de la iglesia podrían decir: esa persona es muy dura, esa persona es muy severa, esa persona le falta amor. Pero sería bueno que nos preguntáramos qué era lo que estos hombres estaban haciendo al estar llevando esas falsas enseñanzas. Sería muy bueno que antes de detenernos a mirar que esa expresión es muy fuerte, también juntamente con eso miráramos qué era lo que estos falsos estaban introduciendo en la iglesia. Y entonces tenemos que decir que básicamente lo que estaban haciendo era presentar un evangelio falso como si fuera el verdadero. ¿Le parece poco a usted eso? Presentar el evangelio verdadero, el evangelio falso, y hacerlo pasar como que ese es verdadero. Estaban tratando de sustituir el evangelio que salva por uno falso. Además, también, como ya seguramente lo hemos dicho y es importante que quede claro, ellos estaban introduciendo una serie de añadiduras. Y con esas añadiduras, recuerden que les dije que ellos enseñaban que había que tener fe, pero también había que guardar ciertas leyes para poder ser salvos, para poder ser aprobados por Dios. Esos son añadiduras, y esas añadiduras lo que hacen es que pretenden cambiar el carácter todo suficiente de la obra redentora, o en otras palabras más claras, es como si se dijera que lo que Cristo hizo no es suficiente, que la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de nuestro Señor no fue suficiente para nuestra salvación. ¿Le parece poco, hermano, que eso que ellos están haciendo o que están pretendiendo hacer no reciba realmente las declaraciones
que este hombre, lleno del Señor, está haciendo? Es posible que sí. Porque como les dije, ya cuando se le añaden cosas o cuando se cambia el mensaje, ya automáticamente pierde su valor, y se convierte en algo dañino. Usted puede tener este vaso con agua, y este vaso con agua es algo saludable. Se nos recomienda tomar mucha agua, es algo saludable. Pero ¿qué pasa si a este vaso con agua yo le aplico una gota de veneno? Ya automáticamente esto que era bueno, esto que era saludable para mí, inmediatamente se convierte en mi muerte, en algo mortal para mí. Hay una aplicación, hermanos. Estimado hermano, esa es entonces la declaración fuerte que encontramos aquí, la advertencia fuerte para quienes predican un evangelio diferente. Esas personas que predican un evangelio diferente están camino a la destrucción. Eso es lo que dice la palabra. Pero esta advertencia no solamente es para los falsos maestros. Y podríamos quedarnos diciendo acá que hay muchos que están enseñando un evangelio diferente, porque lo que están buscando es su propio beneficio. Porque se están dejando llevar por la codicia. Y eso, si no cambia, les va a llevar a la condenación. Sea anatema, dice la palabra. Pero esta no es solamente una advertencia para los que predicamos la palabra, también es una advertencia para quienes la oímos. El mensaje ha de ser expuesto, pero también hay personas que la están escuchando, como usted que me está escuchando en esta mañana. Y aquí encontramos también una advertencia para nosotros. Aquí encontramos que se nos habla acerca de las trágicas consecuencias. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Aquí se nos muestra acerca de las consecuencias de prestarle atención a quienes no presentan el verdadero evangelio. Hay unas consecuencias. Pablo no solamente está hablando a ellos, también de alguna manera está advirtiendo a los que los están escuchando, a quienes se están dejando influenciar. ¿Sí? Hay consecuencias. Pero además también, déjeme decirle algo, todo pastor, y a través de los sermones en la iglesia, o a través de los medios que el Señor conceda, continuamente se está advirtiendo a los hermanos acerca del evangelio verdadero. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Cuidado con los falsos, cuidado con los que lo quieren presentar o mostrar como si fuera el verdadero, pero no es. Continuamente se nos está insistiendo. Y aquí también hay una advertencia, digo, para nosotros que lo escuchamos, estimado hermano. Porque mire, el versículo 9 dice: como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Pablo ya les había advertido a ellos: cuidado con los falsos. Ya se lo había advertido. Por allá en el libro de los Hechos, cuando Pablo fue a salir de una iglesia, dice que reunió a un grupo de sus líderes y que les dijo: tened cuidado por vosotros y por todo el rebaño, porque después de mi partida entrarán muchos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño del Señor. Era continuo que Pablo advirtiera acerca de los falsos. Era continuo que Pablo advirtiera acerca de estar atentos frente a lo que se está enseñando. El mismo Señor Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado con aquellos que venían disfrazados. Así que esta es una advertencia también para nosotros. Cuando usted lea esta parte de la Biblia, entienda que también es una advertencia para usted. Quiero finalizar ya de manera breve mencionando el versículo 10.
Y este versículo 10 nos muestra acerca de la prioridad del siervo. La prioridad del siervo. Pablo, frente a las declaraciones que ha hecho, Pablo ha dicho que todo lo demás no es el Evangelio, que el Evangelio verdadero es el que él está predicando, porque él está consciente de dónde lo recibió, porque él está consciente del efecto que tiene su mensaje, o el mensaje que él está predicando, que a la larga no es su mensaje, es el mensaje de Cristo. Él fue el que dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no importa la raza, el estrato que sea. El Evangelio es poder de Dios. Pablo estaba seguro de él. Pero hay algo acá en este versículo 10, y es que, como Pablo ha hecho unas declaraciones aquí fuertes, radicales, de que no hay otro Evangelio, como aquí ha hecho declaraciones fuertes de que los que están enseñando un falso Evangelio caen bajo el juicio de Dios, entonces inmediatamente Pablo aprovecha, y en este versículo 10 quiere aprovechar para dar de alguna manera una explicación, pero a la vez también para responder a las acusaciones de sus adversarios. Lea conmigo el versículo 10 y léalo pensando en qué clase de acusación se le estaba haciendo a Pablo. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A Pablo se le estaba acusando: Pablo, tú estás siendo muy radical. Pablo, tú nos estás resistiendo a nosotros de lo que estamos enseñando. Tú nos estás resistiendo a nosotros porque enseñamos la circuncisión, porque enseñamos que hay que guardar la ley para ser salvos, que hay que guardar ciertos ritos para ser salvos. Pero entonces algunos están diciendo: Pablo, lo que tú nos estás diciendo lo dices porque quieres agradar a las personas. Lo que tú nos estás diciendo es porque resulta que tú todavía enseñas la circuncisión. Por eso es que Pablo responde en el capítulo 5, y yo sé que ya tengo que terminar. Pablo responde en el capítulo 5, por favor tenga en cuenta lo que dice el capítulo 5, porque es muy interesante entender eso. ¿De qué se está acusando a Pablo? De que Pablo aquí se opone a estos que enseñan un evangelio de añadiduras o un mensaje de añadiduras, porque Pablo quiere realmente ganar adeptos o quedar bien con las personas. Y entonces le decían: Pablo, tú enseñas todavía la circuncisión, ¿por qué te las vienes a dar aquí de que la circuncisión no es necesaria? Versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué padezco persecución todavía? Entonces parece que le decían que Pablo predicaba la circuncisión, pero que aquí en Galacia, como aquí habían personas que no gustaban de la circuncisión, entonces aquí se oponía para que no hubiese circuncisión. Pablo, lo que pasa es que tú quieres quedar bien. Nosotros tenemos que entender algo, hermanos, y es que Pablo era alguien que, si era necesario, se acomodaba a las personas. Y es algo muy interesante, que si era necesario se acomodaba a las circunstancias, pero siempre y cuando esas circunstancias fueran para edificar a las personas, siempre y cuando esas circunstancias sirvieran para poderle presentar el mensaje a la gente. Sí, Pablo se acomodaba a las circunstancias, pero siempre y cuando eso quizás fuera de edificación para las personas o se les pudiera presentar el mensaje del Evangelio. A él no tenía problemas con eso.
Y por eso dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Entiende entonces la idea? Pero había un límite para Pablo acomodarse a las cosas y a las personas. ¿Cuál era el límite? Que si se trataba de hacer cosas que fueran contrarias a la verdad del mensaje del Evangelio, a la esencia del Evangelio, entonces Pablo a eso no le jugaba. Como era el caso de lo que se estaba presentando aquí en Galacia. Es que tienes que circuncidarte para salvación, para ser aprobado por Dios. Y por eso Pablo dice, hasta allá yo no voy. De ahí que viene entonces la acusación. Pablo, lo que tú haces o lo que tú pretendes es agradar a los hombres. Y Pablo responde, si yo todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo, o estaría fallando en ser siervo de Cristo. Pablo sabía que le pertenecía ahora a ¿quién? A Cristo, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Habrá momentos en que tenemos que escoger entre agradar a la gente y Cristo. Y entonces, si somos siervos de Cristo, pues seguramente nuestro deseo y nuestra vida va a estar enfocada en agradar a Cristo. Alguien comentando de esto dice que el Evangelio nos libera. ¿De qué nos libera el Evangelio? Nos libera de vivir haciendo las cosas para agradar a las personas. Cuando analizamos esto, hermanos, nos damos cuenta que es la verdad, que muchas veces hacemos las cosas por agradar a las personas, que muchas veces no decimos algo, no decimos la verdad, porque nos importa más lo que digan las personas. Por eso Pablo dice acá, no, mi asunto no es ese, de quedar bien con la gente, porque yo entiendo que soy un siervo de Cristo y como siervo de Cristo estoy puesto para sufrir si es el caso. Es decir, que si Pablo tenía que escoger entre agradar a la gente y Cristo o el Evangelio de Cristo, él tenía que escoger el Evangelio de Cristo, o él prefería escoger el Evangelio de Cristo. Eso es lo que está respondiendo allí. Yo quiero terminar rápidamente con estas conclusiones, hermanos, seguramente entendiendo, si no alcanzamos a subir todo el sermón porque se nos ha extendido, pero quiero cerrar con estas conclusiones. Y las conclusiones son que no toleremos un falso evangelio, no toleremos un falso evangelio. Que el Señor nuestro Dios nos conceda el poder como iglesia, pero también de manera individual, crecer en la verdad del Evangelio. Que usted y yo y la iglesia pueda crecer en la verdad del Evangelio. Esa es una gran necesidad que tenemos. Que Dios nos conceda el denuedo para predicar el Evangelio, pero que también nos conceda el valor para oponernos a todo intento de perversión del Evangelio. Y recuerde por último, usted y yo hemos sido libertados y ahora somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio. ¿Para qué, hermanos? Para predicarlo, pero también para presentar defensa del mismo. Quiero cerrar solamente con esto que me estremece. Capítulo 11, verso 4 dice:
de Segunda de Corintios. Solamente lo leo y oramos y cerramos esta parte para luego, si hay algún breve anuncio, lo podamos tomar. Segunda de Corintios 11:4 quizás nos sirve para mirar. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites tener tu palabra con nosotros para estudiarla, Señor. Te pido que esta palabra, Dios, Señor, sea llevada a cada corazón, Padre, y sea edificada tu iglesia, Dios, y edificada nuestras vidas, Señor amado. Danos, Señor, el denuedo para predicar el evangelio. Danos el buen entendimiento para hacerlo, pero también, Señor, la valentía para presentar defensa del mismo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, de esta forma finalizamos el culto de este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos aquí, cada una de sus casas. Quisiera dar dos anuncios solamente. El primero es que no habrá culto de oración en este lugar por las mismas medidas del gobierno, pero invitamos a que cada uno desde su casa aproveche el tiempo que tenemos ahora para que de 7 a 9 se una en oración desde su propia casa. También el día martes de 7 a 9 de la mañana, cada uno de sus casas tome este tiempo para orar. También el día miércoles vamos a tratar de transmitir la enseñanza que se estaba dando el miércoles a las 7 de la noche. Esto es todo por ahora. Dios los bendiga y recuerden que transmitimos desde la Iglesia Discípulos de Cristo, sede Lucero. Dios los bendiga.